Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Vamos al libro de Lucas capítulo 2 y vamos a ver qué sorpresa tenemos para hoy. ¿Qué nos tiene el Señor hoy día? Vamos a ver el nacimiento del Mesías como el Hijo del Hombre. ¿Por qué se usa este término, especialmente Lucas? Recordemos que el Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas está preocupado, está con la intención de hacernos ver la humanidad de Cristo, que fue necesario que Jesús fuese plenamente hombre y no un ente místico, supraespiritual, que caminaba sobre la tierra sin dejar marcas, o que no le dolían sus manos cuando fueron clavadas, que nunca tuvo un dolor de estómago, que jamás supo lo que era pincharse el pie con una espina, caminando por las diferentes aldeas de Israel, o que jamás sufrió un dolor de cabeza, o cosas como esa. Jesús era un ser humano común y corriente, y eso es lo que nos quiere hacer entender Lucas cuando nos habla del Hijo del Hombre. Vamos a ver cómo se cumplen las profecías de plano, cómo vamos a ver un cuadro comparativo de los años, en donde, no un cuadro comparativo, vamos a mostrar algunos versículos, 3 versículos específicamente, donde vemos la diferencia que hay entre un año y otro, para darnos cuenta cómo no es que los profetas se hayan puesto de acuerdo, o que a alguien se le ocurrió escribir la Biblia y dijo, ya ahora aquí voy a poner esto acerca del Mesías. No, hay siglos de diferencia entre una profecía y otra, y todas apuntan a la misma persona, en este caso a Jesús, ¿no? Y vamos a ver estas dos palabras que son aplicables para nosotros al tiempo de hoy: redención y gracia. De hecho, el libro de Lucas es un libro que habla mucho acerca de redención en todos sus contextos. Y también vamos a ver la palabra gracia. La palabra gracia es muy explotada por el apóstol San Pablo, quien en sus escritos, y vamos a tomar un escrito de San Pablo también, con su escrito nos profundiza mucho acerca de la gracia. Entonces no nos debe sorprender que Lucas, a través de hechos concretos, recordemos que Lucas es un historiador, entonces a través de hechos concretos nos va demostrando cómo se manifiesta la gracia, aunque en esta clase de hoy le pedimos un poquito de ayuda a Mateo, que nos deja algunas cositas un poquito más claras que Lucas. Así que vamos a ver todo esto. Partamos por estos conceptos, porque a veces no se entienden bien, algunos no saben lo que es la gracia. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Eso es Pablo escribiéndole a los Efesios. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La Reina Valera 1960 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, si yo hago una pregunta acá, siempre la hago, si hago una pregunta acá, si ni Dios quiera, uno de nosotros o tú mueres este día, ¿dónde te vas a ir? Muchos podrían en este mismo momento decir: yo creo que me voy al infierno porque no me he portado tan bien. U otros podrían decir: yo me voy a ir al cielo porque me he portado tan bien que me merezco el cielo. Entonces, cada uno enfoca su mérito de estar o no estar en el cielo en sus propios esfuerzos. Y eso es justamente lo que Lucas quiere enseñarnos, de que no depende de nuestros esfuerzos, es que haga lo que haga, aunque quisiera llegar a merecerlo, jamás lo puedo merecer. No puedo merecer la salvación en Cristo. No puedo, no tengo la capacidad de merecerlo, ¿ya? Y por eso se usa también la palabra redención,
¿Por qué? Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, de hecho, según la ley de Moisés, dice Hebreos, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecado, esa es la palabra. Entonces, según la ley de Moisés, que es la Torá, que es el Antiguo Testamento, casi todo se purificaba con sangre, es decir, la sangre es importantísima. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, tenemos la palabra gracia que nos hace comprender de que la salvación no depende de nosotros, de lo bueno o de lo malo que seamos. Por muy bueno que seamos, no puede haber salvación si no hay derramamiento de sangre. Y entonces entendemos la palabra redención, que significa redimir, es pagar el precio por una persona esclava, es comprar. La palabra más fácil en español para comprender esta expresión bíblica, teológica, es comprar. Es decir, alguien te tiene que comprar. Alguien es esclavo de algo y otro viene para comprar su libertad. A esto se le llama redención. Entonces vamos a ver cómo actúa la gracia y la redención de acuerdo al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, los primeros 7 versículos que vamos a ver. Y en los textos, el texto dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Anote esta expresión, todo el mundo fuese empadronado. Ya, este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Ya? Para ser empadronado con María, su mujer. Fíjese, ellos todavía están en proceso de desposamiento, ¿ya? Pero ya se considera su mujer, que estaba desposada con él, la cual estaba encinta. Esta es una condición social bastante cuestionable. Cómo José y María iban a empadronarse porque tenían que ir, pero cómo ellos andaban juntos y ella encinta sin haber consumado el matrimonio. Era una cosa muy extraña, socialmente no era bien mirado, pero así lo relata el Evangelio de Lucas. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En el mesón léase hotel, léase casa de hospedaje, es un lugar donde la gente llegaba a alojarse, y como había mucha gente que se trasladó a diferentes ciudades a una pequeña ciudad llamada Belén, diferentes habitantes de otras ciudades fueron a empadronarse. Era un censo como en el que estamos viviendo ahora. La diferencia es que hoy hay mucha tecnología, se escribe en el celular y te dejan y llegan a tu casa. En ese tiempo cada persona tenía que trasladarse los kilómetros que fuera para llegar a la ciudad donde había nacido, a la donde pertenecía. Cada uno a su ciudad, de acuerdo a su tribu, de acuerdo a su ascendencia. Entonces ahí está el contexto, digamos, todo lo que vamos a ir desarrollando. Pero recordemos una cosa súper importante, que antes de Lucas capítulo 2, versículo 1, está Lucas capítulo 1, versículo 80, que es para que podamos recordar que si bien nos tuvimos en el libro que ustedes tienen, mantuvimos los versículos, los capítulos y los versículos para poder llevar un orden. En las traducciones originales no hay versículos ni capítulos, está todo correlativo. Entonces, siempre hay una relación entre el capítulo 1 que está terminando, el capítulo 1:80 en este caso, y el capítulo 2. Usted tiene que leer siempre como si estuviese de corrido, no necesariamente saltando ese párrafo. Si bien
los escritores, los traductores más modernos de la Biblia pusieron versículos, capítulos y también títulos para ir orientándonos en la lectura. Esos títulos, esos versículos, esos capítulos no están en el original. Entonces, si nosotros unimos Lucas 1:80, el último versículo, con el 2, tiene bastante sentido, porque el 1:80 nos termina de hablar de Juan el Bautista, que estuvimos viendo la semana pasada, que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Aquí destacando la palabra midbar en el hebreo, que significa desierto, pastizal, del lugar donde se pastoreaban las ovejas, tiempo donde estaba, por ejemplo, David. ¿Ya? David, cuando lo fue a buscar el profeta Samuel para ungirlo rey, estaban todos los hijos de Isaí, estaban cerca, excepto David. David estaba en el desierto, estaba pastoreando ovejas, estaba en la soledad, en el yermo. Y usted puede ver cómo David desarrolló en esa soledad desértica, cuidando ovejas, una capacidad, un corazón pastoral y una capacidad para crear adoración y poemas a Dios de manera extraordinaria. Entonces, esto también nos habla de dependencia de Dios, de tener una relación íntima, nos habla de la intimidad. El profeta se fue al desierto, Juan, antes de ser manifestado, para tener ese tiempo de intimidad con Dios. Esta palabra es importante para nosotros. Cuando el Señor le dice a los discípulos le piden aprender a orar, y el Señor le dice, y cuando ustedes oren, entren a su aposento, a su dormitorio, a su cuarto de guerra, a su casa, lugar privado, y oren a vuestro Padre que ve en lo secreto. ¿Por qué? Porque es en la soledad cuando uno puede desarrollar esa intimidad con Dios. Es muy importante tener esos tiempos de intimidad en soledad. Solo Dios y tú. No es suficiente lo que se aprende y se vive en la iglesia. No es suficiente la oración que hacemos juntos. Siempre es importante desarrollar un tiempo personal íntimo con Dios. Ahora, esta característica la buscó intencionalmente Juan, porque era un muchacho diferente. Él no quiso andar con el grupo en su adolescencia, con todos los demás. Él fue distinto, porque desde el vientre ya venía con una, digamos, su nacimiento ya fue un milagro. Por lo tanto, es muy importante que nosotros aprendamos a buscar la presencia de Dios en la intimidad, en la soledad, en ese tiempo tan maravilloso que el Señor nos puede otorgar cuando estamos solos. Por eso Jesús se apartaba para orar. El mismo Jesús buscaba la presencia de Dios, del Padre. Él se apartaba, se alejaba de la multitud, se escondía de la multitud para poder estar solo. Es importante de repente esconderse de la multitud y decir, no, necesito un poquito de silencio, de tranquilidad, de paz, de desierto. También desierto se relaciona con el dolor, con el sufrimiento, con la aflicción, porque también a través del dolor, del sufrimiento y la aflicción podemos descubrir las profundidades más grandes, digamos, las profundas enseñanzas y la manifestación de Dios más grande en nuestras vidas. El dolor, la aflicción, nos llevan también a descubrir lo maravilloso y lo grandioso que puede ser nuestro Dios en en esas circunstancias. Por lo tanto, considerando esto como previo, luego Lucas nos lleva al capítulo 2, donde nos habla que en aquellos días, o sea, al mismo tiempo que Juan estaba en el desierto, esto estaba pasando con José, María y Jesús. Esto está pasando. Ahora, fíjense en lo siguiente. Y José subió de Galilea a la ciudad de David. ¿Quién subió? José. ¿Quién es el protagonista entonces de esta historia en esta oportunidad? Es
José, ¿ya? José, acá está José, ¿ya? Espera un poquito, cambiar el color del lápiz, ¿ya? Aquí está José, ¿ya? José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, ¿por dónde va la, la, la línea sanguínea? Por el lado de José, que era de la familia de David. David era de Belén, eso lo vamos a ver más adelante. José iba a ser empadronado con María, su mujer. Ahí está María. ¿Ya? Entonces, Lucas nos lleva a la lectura de que Jesús era hijo de José. ¿Ah? Nosotros entendemos que José era el padre adoptivo, padre putativo de Jesús, y Lucas nos quiere poner énfasis en esto, en que la genealogía, ya que él pone, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con José. Es decir, si bien María recibe al Hijo por obra del Espíritu Santo, queda encinta, es José quien le otorga sus características humanas, aunque no hay un gen de José en Jesús, él lo recibe absolutamente como un hijo. Esto es súper importante, es súper valioso poder entender esta relación de José con Jesús, que poco se explota también, así como se menosprecia el acto de María por parte de los evangélicos en general, digamos, la participación de María, se menosprecia, también se menosprecia a José. A José casi no se le toma muy en cuenta porque, bueno, fue el papá, digamos, circunstancial. Y eso ayuda mucho al menosprecio. Pero acá el camino que nos marca Lucas es a través de José, porque José debe llevar a María a Belén, ¿ya? Y estando en Belén se produce el alumbramiento. Todo va por el camino, el lado de José, ¿ya? Eh, ya vimos eso. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Fíjese todos los nombres que hay en este solo versículo, en el versículo 3. Hay una cantidad de nombres. Ya está José mismo, y está David, eh, está Galilea, Nazaret, Judea y Belén. ¿Ya? Están acá para... ¿Qué nos indica esto? Que Lucas era un gran historiador. Él nos posiciona geográficamente cómo José cómo es llevado por un edicto de Augusto César. Fíjese en esto. ¿Qué tiene que ver Augusto César con las profecías bíblicas? No tiene nada que ver. Y no tenía ningún interés en eso. Pero a él se le ocurrió, de la nada, digamos, entre comillas, de la nada, hacer un empadronamiento justo cuando José y María estaban por dar a luz ese bebé. Y entonces, cuando eso ocurre, ¿qué tiene que ver Augusto César? Sin embargo, veamos cómo Dios va moviendo las circunstancias y va llevando al niño, al que está en el vientre de María, lo va llevando camino de Belén. ¿Por qué era importante que fuera camino de Belén? Vamos a ver qué nos dicen las profecías. Entonces, ¿y por qué tenía que ser José quien desposara a María, descendiente de David? ¿Va? Entonces, cuando se dice Jesús, hijo de David, se está reconociendo la autoridad y la existencia, la influencia fuerte de José sobre Jesús. Ahora, por causa de la ciudad de Nazaret, a Jesús le dice Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Y vamos a hacer una diferencia para explicar un paréntesis acá sobre Jesús. ¿Qué lo quiera, Nazareno o Nazareo? Porque muchas personas confunden estas dos palabras. Nazareno es una palabra del Nuevo Testamento y Nazareo es una palabra del Antiguo Testamento. Entonces, algunas personas suelen confundir estas palabras que tienen, bueno, por esas casualidades de la vida, entre comillas, lo de casualidades, Jesús era un hombre completamente apartado,
que era representante también de un nazareo. Entonces algunos dicen que Jesús no solamente era nazareno, porque nació en Nazaret, o porque vivía en Nazaret, sino, o porque se crió en Nazaret, sino que también era nazareo, porque él estaba apartado, pero no era tan nazareo, Jesús, en el sentido estricto de la palabra. Aquí está lo de nazareo. Habló Jehová a Moisés, esto está en número 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que se apartare, puede ser hombre o mujer, que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre ni de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de los nazareato, de todo lo que se hace de la vida, de los granillos hasta el ollejo, no comerá. Fíjese cómo hay un apartamiento de la persona en forma voluntaria por un tiempo específico. Podría ser toda la vida, como podría ser un par de meses, años, tiempos específicos. Todo el tiempo del voto de nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Será santo, será apartado. Todos los días de su nazareato no cortará el cabello. ¿Se acuerdan de alguna historia con el cabello largo? Sansón y Dalila. Sansón perdió la santidad cuando manifestó el secreto de su poder y de su fuerza. Que esto es muy importante si consideramos lo que yo le estaba diciendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista vivía en lugares apartados, se apartaba de la gente. ¿Sabes qué, querido? Quiero decirte algo. Vamos a aplicar esto. A veces necesitamos apartarnos de ciertas personas. Necesitamos ir a un lugar desierto, es mejor estar en el desierto. Alguien dijo, mejor estar solo que mal acompañado. Nunca vamos a estar solos nosotros, ya lo hemos visto. Pero sí es mejor estar con el Señor que estar con una persona, con dos personas, con algún amigo, con alguien que te desvía de tu propósito, el propósito que Dios tiene para ti. Hay personas que viven toda su vida en frustración porque nunca pueden disfrutar de la gracia de Dios a causa de que no se atreven a experimentar la soledad. O el nazareato, en este caso, como lo hacían los antiguos. ¿Ya? Entonces, es muy importante aprender. En esto, ¿qué tiene que ver tomar vino, sidra? No tiene nada malo para nadie. En este caso, obviamente sin emborracharse, no tiene nada malo para los israelitas tampoco. Pero si quería ser nazareo, tenía que cumplir ciertos requisitos. Y esos requisitos tienen que ver con abstenerse un poco más que los demás. Cuando el Señor, a través del apóstol San Pablo, dice, bueno, si alguno quiere ser maestro, buena obra desea. Si alguien quiere ser líder, tiene un ministerio, buena obra desea. Pero aquella persona que asume, que reconoce, que acepta, que entiende que es llamado por Dios para un ministerio determinado, tiene mayor exigencia que una persona común en el mundo. La persona común dice, bueno, yo tengo fe en Dios y Dios me ayudará y bueno, Dios lo ayuda, pero no practica la plenitud de vida en Cristo. Pero aquel que quiere disfrutar de la plenitud de vida tiene capacidad también de abstenerse de cosas que no son malas. Pero ¿qué tiene de malo si yo hago esto? ¿Qué tiene de malo si yo hago esto aquello? No tiene nada de malo. Pero si yo quiero hacerme tal cosa, no tiene nada de malo. Pero si tú quieres un liderazgo, tienes que saber que hay mayor exigencia para el que es líder. Entonces, esto es súper importante. Ahora, esto es una cosa como el huevo y la gallina. Porque, bueno, es que yo no quiero ser líder. Pero si el Señor te llamó al liderazgo,
Imagínense Sansón. Sansón por eso yo no quería ser nazareo, no quería hacerlo, pero él nació para eso. Entonces, no, tampoco se trata tanto de que, si uno entiende que Dios te está llamando para algo mayor, entonces hay también una exigencia un poquito mayor. ¿Ya? Pero no temas, no temas porque cuando el Señor nos llama, Él es el que provee, es el que guía, pero Él necesita que haya en nosotros un esfuerzo, un paso de fe, de sacrificio, de evidencia de que Él es primero en nuestras vidas. Si estás ocupado para las cosas, si ocupas tu tiempo con otras personas, más allá de que las personas sean malas, no son malas en absoluto, pero podrían generar mala influencia. Entonces, más vale buscar espacios, lugares, y hay momentos donde conviene cuidarse. De repente hay personas que solamente aportan a tu depresión o compiten con tus enfermedades. Hay que cuidarse, no apartarse en el sentido de rechazar a estas personas, pero hay que cuidarse. Y derechamente, si hay una persona que te hace daño, hay que dejarla, hay que apartarse. ¿Ya? Hay que apartarse. Bueno, aquí hay mucho más que profundo que decir, pero tenemos que avanzar. Aquí están las dos palabras. Nasir es del hebreo, abstenerse, apartarse, consagrarse, dedicarse a. Ese es del hebreo, que está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está la palabra Nazaret, Nazaret, que es el griego ciudad de Palestina, que está nombrada ahí en Lucas, ¿no? Entonces, por un lado, son palabras que suenan en español, suenan parecidos, pero no es la misma. Hebreo es Nasir y en griego es Nazaret, ¿ya? Son palabras distintas y tienen absolutamente distintos significados. Por eso Jesús es Jesús Nazareno. Sansón fue Sansón Nazareo. ¿Ah? Solo una letra cambia todo el sentido, por si acaso. ¿Ya? Entonces ya tenemos claro, aquí están los nombres que ya nombramos, aquí, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, nos ubica en el tiempo también. Entonces uno puede ir a los libros antiguos y descubrir a Augusto César, a Cirenio de Siria, y encontrar este contexto completo, o sea, un dato completamente histórico. Queridos, esto que quede muy claro, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos dan datos absolutamente comprobables a través de la arqueología y a través del estudio de la historia. Los datos históricos son muy fundamentales. Es un gran error cuando las personas quieren fundamentar, o sea, quieren denostar, subestimar el poder de la Biblia como autoridad usando el método científico. Ese método científico no sirve para ningún escrito, no sirve ni para Aristóteles, ni para Sócrates, ni para Platón. Tampoco sirve para la Biblia. Pero aquí sí tenemos datos que no están en otros escritos religiosos, que son datos históricos, que tú puedes ir a otros libros y comprobar que sí estaba Augusto César, que el Imperio Romano estaba existiendo, que existía un Cirenio, que había, en fin, una Galilea, una Belén, todo eso se puede comprobar. Entonces, no hay libros religiosos que puedan tener estos fundamentos tan sólidos como Lucas acá lo escribe. Como dije, dato histórico, cuando habla de Augusto César, habla del Imperio Romano. El Imperio Romano, tal como lo dice Lucas, afecta a todo el mundo antiguo en ese tiempo. Por lo tanto, cuando dice todo el mundo debía ser empadronado, prácticamente era todo el mundo. Obvio que el Imperio Romano no abarcaba todo el mundo, todo el globo terráqueo, pero sí el mundo antiguo. Entonces, era una influencia importante. Ahora, fíjense cómo Dios tiene el poder de usar la circunstancia de que a Augusto César se le ocurrió hacer un censo y usar esa circunstancia puntual en ese momento. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? ¿Por qué fue justo que María estaba embarazada? Esa
esa posibilidad es una en 1.000 billones de posibilidades a lo largo de la historia. Pero aquí se dio este momento justo que cuando María estaba embarazada, Augusto César estaba gobernando el Imperio Romano y a él se le ocurrió hacer un empadronamiento que no era común tampoco. Entonces, algo súper extraordinario aquí ocurrió. Nos ubica con Cirenio, el gobernador de Siria, y habla de José que subió de Galilea, donde estaba, a la ciudad de Nazaret. Recordemos que Galilea siempre nos trae el concepto de una revelación. Algo va a pasar ahí. ¿Ya? Y nos lleva a la ciudad de Nazaret, una ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Y ahí aparece Belén. Con María, dice su mujer, ¿ya? Y ahí usa María, con María su mujer. ¿Ya? Entonces, cantidad de nombres ahí que usted tiene que subrayar. Y José subió de Galilea, que se llama por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Quién era? José. José era de la casa y familia de David. Cuando se dice Jesús, hijo de David, se está reconociendo la humanidad de Jesús y la paternidad de José sobre Jesús. Para ser empadronado con María, su mujer, María pasa aquí, en este relato, a un segundo plano. Fíjese que los primeros versículos que vimos María toman un protagonismo extraordinario, bien merecido. También Elizabeth, pero Elizabeth y Zacarías son tratados los dos casi a la par. José no es tomado en cuenta casi en los primeros relatos, pero sí aquí aparece como un protagonista importante para la vida de Jesús, porque José es el que lleva a María al lugar donde tiene que nacer Jesús. ¿De qué estamos hablando otra vez? De un trabajo en equipo. Acabo de hablar de la soledad, de la importancia de buscar a Dios en lo íntimo, pero eso no significa que nosotros debamos trabajar en soledad, no, o que seamos, no, yo solo arreglo mis cosas, no, Señor, toda decisión que nosotros tomamos afecta a 1, a 2, a 3, a 10 y a 1.000 personas. Toda decisión va a afectar a un hijo, a un papá, a un primo, a un vecino. Si yo decido estacionar mal mi vehículo, voy a afectar a otro. Que no se puede estacionar bien porque yo me estacioné mal. Entonces no será yo me pongo donde quiero, por eso existen las leyes entonces. Pero el trabajo para Dios siempre va formando equipos. Entonces, tu pregunta debe ser, bueno, en la intimidad con Dios, en la soledad. Pero el trabajo para Dios en equipo. ¿Entiendes? La raíz es en la soledad. Yo tengo que buscar a Dios solo. No puedo depender de un A, B, C, D. No, es que en la iglesia no hacen estudios bíblicos, dicen algunos. Bueno, estudie usted. O bueno, es que en la iglesia acá, usted busque por su lado. Profundice en la intimidad con Dios, en la oración. Luego de profundizar en su yo, en su interior, con el Espíritu Santo y la palabra, usted dice, yo necesito formar equipo. A veces, no, yo tranquilo, yo solito no va. No, usted tiene que formar equipo. Para desarrollar el propósito de Dios, siempre Dios tiene un equipo para ti. Y aquí María y José forman un gran equipo para criar a Jesús. Y Jesús, bueno, después toma su protagonismo y forma su propio equipo con sus 12. ¿Se dan cuenta? Nunca solos para buscar intimidad con Dios, pero para trabajar, formar equipo. Ni siquiera Juan estaba solo en su ministerio. Él se mantuvo en el desierto hasta que comenzó su manifestación, pero después él tenía sus propios discípulos. La Biblia no dice cuántos discípulos, pero 2 de ellos se fueron después con Jesús. Entonces, aún Juan trabajaba en equipo. Ahora se le ocurre verlo solo por acá, por allá, predicando. No, él tenía un equipo. Pues Juan trabajaba también en equipo. Entonces, nadie puede hacer la tarea que Dios tiene para él solo. Necesita aprender a trabajar en equipo. Sigamos. Miqueas habla de Belén, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjese cómo Miqueas son 735 a 700 años antes de Cristo.
¿Sabe qué significa eso? Son más de 7 siglos que Miqueas escribe esto y le habla a Belén. Que esto es para reventarnos los sesos, disculpe la expresión, porque no hay cómo entender esto. Son 700 años que un hombre inspirado por el Espíritu Santo escribe que vendrá alguien que nacerá en Belén, mire qué específico, nacerá en Belén y será Señor. El Adonai del Antiguo Testamento, el Kyrios del Nuevo Testamento, será Señor en Israel. Y su salida, o sea, su origen, no es de la Virgen María. Su origen es desde el principio, tal como lo dice Juan. En el principio creó Dios. En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Desde el principio. Juan 1:1. Y también desde el principio. Desde los días de la eternidad. Eso quiere decir que Jesús tiene existencia eterna. Si bien terrenalmente nace voluntariamente, nace de una mujer virgen, él existía antes de nacer. Tenga esto muy claro. Porque María llega a ser, por bendición de Dios, una sierva del Señor, extraordinaria, única, bendita entre las mujeres, una sierva de Dios desde el principio, o sea, una sierva de Dios desde que nace, o sea, desde que el Espíritu Santo viene sobre ella y ella queda encinta. Pero Jesús ya existía desde la eternidad y hasta la eternidad. En 1 Samuel aparece y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén, de Judá, cuyo nombre es Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de edad entre los hombres. Fíjese, ¿qué tiene que ver Isaí? Él tenía 8 hijos, era una familia normal, pero tenía un hijo que lo mandó al desierto a cuidar las ovejas, y Dios puso en ese pequeño la mirada para hacerlo parte. ¿Se da cuenta? Cómo Dios va dirigiendo los pasos, el camino de la historia. Ten en cuenta esto, nada de lo que nos pueda ocurrir nos va a cambiar del propósito de Dios para nuestra vida si tenemos un corazón dispuesto. Lo único que podría alterar el propósito de nuestra vida, ¿sabe lo que es? Es permanecer en el pecado. Es querer estar lejos de Dios. Sigamos. Deuteronomio 25. Cuando hermanos habitaren juntos y morir alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Es decir, para el tiempo, para los judíos era muy importante el ser primogénito, el ser el primer hijo, era muy importante. Tanto así que si un hombre primogénito, el primer hijo de la familia, se casaba con mujer X y moría, el siguiente hijo debía casarse con su cuñada. ¿Para qué? Para preservar el nombre del primogénito. ¿Ya? Entonces, esa era la costumbre en Israel. ¿Ya? Así debía ser. Y esto, ¿por qué puse este versículo acá? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Por lo que viene. Porque fíjese, oye, esto está muy interesante, pero muy interesante. ¿Por qué? Fíjese que bajo esta ley, que está aquí en Deuteronomio 25, ustedes pueden leer después el libro completo. Hay una parte que a mí no me gusta, porque dice que si el hijo, digamos el hermano menor del difunto, no quiere casarse con la viuda, ¿ya? Tiene que ponerlo ante los ancianos, la viuda llama y trae al cuñado, trae a la viuda, o sea, la viuda llama al cuñado, delante de los ancianos, tiene que decirle, él no quiere casarse conmigo. Y él tiene que decir, no, si es verdad, yo no me quiero casar con mi cuñado. Ah, bueno, ¿no quiere?
y le tiene que poner la cara y ella le escupe en el rostro, como la galletita de jengibre. Eso no me gusta mucho, ¿ya? Pero fíjense, son costumbres que habían, pero el fondo de eso no es este dato que yo le estoy dando para que ustedes lo lean después si quieren, pero el fondo de esto es, ¿qué es lo que pasó con Ruth? Ruth era una moabita. Los moabitas eran descendientes, ¿ya? Los moabitas eran descendientes de una relación, me faltó poner este texto acá, pero eran descendientes de una relación ilícita que tuvo Lot con sus dos hijas. ¿Ah? Y de ahí nacieron los moabitas. Y los moabitas fueron siempre un dolor de cabeza para los israelitas. Los moabitas estaban bajo una maldición que yo enseño bastante, la maldición del bastardo. ¿Ya? Ellos no podían entrar a la presencia de Dios. Pero Ruth era una mujer moabita, ¿ya? Que se volvió a Israel con su suegra Noemí. Noemí había ido a Moab a buscar mejor vida, se le murió su esposo, se murieron sus hijos y volvió sola con Ruth. Entonces, Ruth llegó a la tierra de Israel renunciando a todo lo que había en Moab, a sus dioses, a su familia, y se hizo solo parienta voluntariamente de Ruth. Al ser parienta de Ruth, o sea, de Noemí, al ser pariente de Noemí, Noemí le da la alternativa, la posibilidad de encontrar un pariente que se llamaba Booz, y Booz pasa por este proceso. Él ve que Booz le gustó a Ruth, se enamoró de ella y él quiso casarse, pero había otro pariente antes. No dice el relato de Ruth que Ruth escupió a ese otro pariente, pero dice que le entregó sus sandalias, todo un proceso ahí muy bonito, ¿eh? Está muy interesante, curioso por lo demás. Pero bueno, pasa que Ruth termina casándose con Booz, se casa con Booz y ellos tienen un hijo que se llamó Obed. Vamos a verlo ahora. Y estas son las generaciones de Fares. Aparece Fares acá. Engendró a Ron engendró a Ram a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Fíjense acá, Booz nos va a traer una sorpresa, pero una sorpresa, una sorpresa muy interesante, ¿ya? Nos va a traer una sorpresa, lo vamos a revisar en el siguiente texto, pero aquí está. ¿Por qué el nombre fue Fares? Anoten este nombre, márquenlo, marquen Fares, porque por lo que viene ahora, Obed, entre paréntesis, significa siervo, por si quieren anotarlo. Eso nos va a servir cuando hablemos de la sangre también. Sigamos. Y dijeron a Noemí, todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, es decir, está hablando de Ruth, como a Raquel y Lea, que eran las esposas de Jacob, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, en Belén, Belén de Efrata, ¿se dan cuenta? Y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa, fíjense en esta expresión, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Esto es para aquellos, perdón la expresión, que viven frustrados por su poca capacidad o por buscar la santidad en otros, por criticar la vida de otros. ¡Ay, pero es que cómo puede ser así! Como ese tipo de personas, fíjese cómo ellos, la gente, los ancianos, las mujeres, dice el libro de Ruth, cómo ellos hablan, dice, sea tu casa, le dicen a Noemí, como la casa de Fares, como si fuera un gran personaje. Por favor, Fares era un hijo ilegítimo de Tamar. Tamar era la nuera de Judá, el hijo de Jacob. El hijo de Jacob, Judá,
tuvo, y padre de la tribu de Judá, el patriarca Judá, su hijo murió, después murió el otro hijo, y ya no quería darle el tercer hijo a Tamar. Entonces, se hizo como que, como decimos, lo esquivó y no quiso que se casara con Tamar, su nuera. ¿Y qué es lo que hizo Tamar? Se disfrazó de prostituta y le salió al camino a Judá. Y de esa relación ilícita nace Fares. Y fíjese cómo en Ruth, siglos después, la gente dice, sea como la casa de Fares. Es como decir, ¿cómo? Por favor, yo no lo pondría ni siquiera en la Biblia. Pero como el Señor no le afecta ni siquiera las circunstancias para decir mi propósito lo voy a cumplir. ¿Ah? Mi propósito lo voy a cumplir. ¿Ya? Con esto yo no estoy defendiendo para nada el pecado o la maldad que hay que hacer la vida, nomás no se trata de eso, pero sí de ver que no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para impedir el propósito de Dios. Ahora, vuelvo a decir, uno puede en la persona de uno no tener la bendición de Dios porque no quiso. Compare usted a Pedro con Judas. Judas tuvo la misma oportunidad que Pedro, pero él decidió diferente a Pedro. Y esa diferencia de decisión marcó un destino para él. Pero el propósito de Dios en Jesús se cumplió igual. Y en Pedro también, pero no en Judas. Entonces, en este caso, el propósito de Dios se está cumpliendo a través de Ruth, a través de vos. ¿Ah? A través de vos se está cumpliendo el propósito de Dios. Pero fíjense que para Dios, sobre todo para aquellos que son más inclinados a los apellidos, sobre todo de Israel, dicen, no, yo tengo un apellido israelita y le buscan por acá, por allá, la acomodo, pero da lo mismo, si al final esto es espiritual. ¿Ya? Aconteció que al tiempo de dar a luz, aquí había gemelo en su seno, de aquí viene el nombre de Fares, en el seno de Tamar. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano al uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, o sea, se devolvió en el vientre y aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Mientras hacía esto, todo, y su nombre fue Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, que era supuestamente el mayor, terminó saliendo después, y primero salió Fares. ¿Qué brecha te has abierto? Eso es brecha, es el nombre Fares, asalto, que grieta, qué impetuoso. Yo me inclino por esa, qué impetuoso salió este niño. Diríamos en buen chileno, perdonando los extranjeros a ver si nos entienden, patudo. Oye, qué patudo. Salió primero cuando él no es el primero que tiene que haber nacido. Entonces, esas características tenía este muchacho parecido, mucho parecido a Jacob y Esaú. Entonces, muy parecida a la historia. Pero esto es lo que se exalta, a Fares. Entonces, volvamos y pidámosle ayuda a Mateo ahora para que nos aclare algo. Mateo habla de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, porque Mateo llega hasta Abraham. Fíjese, Mateo es mucho más directo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, o sea, deja muy claro Mateo que Judá tuvo una relación ilícita con su nuera y de ahí salió Fares. Ahora, obviamente que Judá se arrepintió, encontró que él había actuado de muy mala forma con su nuera al tratar de engañarla, pero el hecho es que nació un hijo que se llamó Fares y Sara era el otro hijo. Fares engendró a Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab nació a Salmón. Fíjense, Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién era Rahab? ¿Se acuerdan de Jericó? Cuando los espías fueron a ver Jericó antes de que cayeran los muros, había una mujer que dice la Biblia que era prostituta. Y esa mujer ayudó a los espías a esconderse de la gente de Jericó
y de esa manera ayudó al triunfo de Israel sobre Jericó. Pero era una mujer prostituta. Ahora, hay algunos estudios más generosos con Rahab que dicen que no necesariamente era una prostituta, que se dice que era, pero no necesariamente, que podía haber sido una persona que prestaba servicio de alimentación y ese tipo de cosas, y de alojamiento. Era más bien una persona con una pyme, diríamos hoy día, algo así. Pero no se sabe. Y si lo fuera, no afecta en nada a la historia. ¿Se dan cuenta? Rahab de Salmón engendró Rahab, de Rahab a Booz. Es decir, Booz engendró de Ruth. ¿Quién era Ruth? Una moabita. Es decir, tenemos a Fare, que era hijo de Tamar, la nuera de Judá. Tenemos a Booz, que era hijo de Rahab, una prostituta. Y tenemos a Obed, que era hijo de Ruth, una moabita. ¡Guácale! No es posible. Cómo puede Jesús tener esa ascendencia? ¿Se dan cuenta? Esto se llama gracia de Dios. Esto se llama gracia de Dios. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Esto a mí me emociona porque no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer su gracia. Y aún con nuestros errores, defectos, caídas y paradas, el Señor sigue cumpliendo su propósito para nosotros, su propósito redentor. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, lo dice claramente Mateo. Es decir, ¿se acuerda la historia de David? David tuvo esa relación ilícita con Betsabé, y luego nació Salomón, y Salomón se convirtió en el rey más sabio de todos, pero Mateo no lo deja pasar y dice, engendró a Salomón, pero de la mujer de Urías. Dice de la mujer de Urías, no de su esposa, de la mujer de Urías, o sea, lo deja bien marcado. Por lo tanto, aquí tenemos una tremenda bendición de ver la gracia de Dios. No es para darnos licencia a hacer lo que queramos, no. Es para darnos cuenta que a pesar de lo que somos, Dios obra benefactoramente hacia nosotros. Eso se llama gracia. Voy a dar un ejemplo cortito acerca de gracia. Una persona choca mi auto. Es culpa del otro. Me choca. Entonces, lo justo sería que él pagara. ¿Ya? Y eso está bien, aplicar en justicia, que él pague por el auto que me chocó. Perfecto, eso sería justo. Pero lo misericordioso sería, mire, ¿sabe qué? No te preocupes, yo tengo un seguro, así que yo pago mi arreglo, no hay problema con eso. Así que vaya tranquilo nomás, deme sus datos por si acaso y chao. Eso se llama misericordia. Pero gracias sería, oh amigo, pero ¿qué le pasó? Se pasó el rojo, el disco pare y me chocó, mire cómo me dejó el auto. Ah, pero no se preocupe, yo tengo seguro para mi auto y yo voy a pagar el suyo también, así que vamos al tiro al taller y arreglamos los dos autos. Eso se llama gracia. Así es Dios con nosotros, nos da mucho más de lo que es justo, mucho más de lo que es misericordia, nos da más, nos da redención. ¿Te das cuenta? Perdón que me emocione tanto, pero es que esto es tan maravilloso, ver la gracia de Dios. Cómo quisiera que el Espíritu Santo en este momento les hablara con claridad y te dieras cuenta que no es por tus méritos, no por obras, para que nadie se gloríe. No, no es por tu capacidad, es por gracia. Esto es lo que descubrió Lutero leyendo el libro de Romanos. Mas el justo por la fe vivirá. Me imagino a ese Lutero gritando en su celda donde se encerraba para golpearse, para tratar de agradarle a Dios y diciendo, ay, pero si este es el secreto, es la gracia. ¿Cómo yo toda la vida tratando de hacer las cosas con mis fuerzas cuando esto es gracia? Sigamos. Después sigue la historia, vamos al versículo 12. Jacob engendró a José, marido de María, fíjese. ¿Por qué marcamos esto? Marido de María, José, marido de María, porque hace a María, en este caso el de Mateo, hace a María la protagonista de la historia. Es cuando yo voy a predicar a la iglesia a mi hermano y dice, ahí viene, usted el hermano del pastor Chea, me dicen.
Y yo le digo, no, él es el hermano del pastor Chea, yo soy el pastor Chea. Es que va primero, de acuerdo a la persona que conoce. En este caso, Mateo quiere hacer la genealogía a través de María, ¿ya? En el caso de Lucas, lo hace a través de José. ¿Cuál nació? De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bendito mi Señor. Bueno, Lucas marca esta misma historia, ya lo hicimos esto, pero hagamos el ejercicio. José es padre de David, David es ahí, Obed tiene a Boz, Boz es descendiente de Fares, Fares es hijo de Judá, Judá es hijo de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, ¿ya? Y Taré ay, esa flecha que no se queda quita, de Sem, y Sem, tenemos a Noé, Noé, descendiente directo de Set, el tercer hijo de Adán, nombrado en la Biblia, y tenemos a Adán y tenemos a Dios. Esto es lo que insiste Lucas en hacernos entender de que Jesús es hijo de José, hijo del hombre, pero a la vez José es hijo de Dios. Mire cómo marca todo esto. ¿Para qué? Para hacernos entender el valor de la redención, el valor de la gracia y de la redención. ¿Ya? Jesús entonces es hijo no de José, sino de Dios. Pero no es solo hijo de Dios, es José quien lo crió. José quien inspiró Dios quien inspiró a José para criar ese hijo, y toda la descendencia por lo cual se le llama hijo de David depende de José. Ahora, esto habla de redención. En Génesis 3, cuando el hombre desobedeció a Dios, ya, el Señor le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás que calcañar. Génesis 3:15. Esto es clave para la redención. ¿Por qué? La lucha constante de toda la humanidad, descendientes de Adán, con Satanás y todos sus demonios, pero ¿cuál es la clave? Que la simiente de Eva, porque usa el Señor aquí la mujer, porque la mujer es la que da luz, la simiente de la mujer, de Eva, iba a herir a la serpiente en la cabeza. ¿Y dónde solamente muere la serpiente? Según tengo entendido, es en la cabeza. Y las heridas que produzca Satanás en la humanidad son como una pequeña picadura en el talón. ¿Ya? Entonces, todo el esfuerzo que haga Satanás por vencernos, por derrotarnos, son solamente una herida en el talón. Cuidado que sea el talón de Aquiles. Nada que ver. Talón de Aquiles acá. Pero es en el calcañar. O sea, sus heridas no van a hacer más efecto. Pero cuando el Señor Jesucristo pone la mano sobre la serpiente, se acaba la historia de Satanás. Hasta ahí llegó. Por lo tanto, viva su vida en gracia, en la gracia de Dios, porque por su gracia tenemos poder sobre Satanás, no por nuestras fuerzas, por su gracia. Porque el Señor ya puso el pie sobre la cabeza de la serpiente. Bueno, ahí termina el versículo 5. Yo a su hijo primogénito, hago notar esta palabra, no habla de hijo unigénito, porque hay una tradición que dice que María no tuvo más hijos y que mantuvo su virginidad, y eso la Biblia no lo dice. Es muy importante considerar la Biblia como nuestra única norma de fe y práctica. Y la Biblia dice que Jesús fue hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? Primer hijo. Primer hijo. Era primogénito de María y unigénito de Dios. Unigénito significa un solo hijo. Primogénito de María, unigénito de Dios. Pero era primogénito de María. Lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Recordemos entonces que estudiamos hoy día, que Jesús, el Mesías, es hijo del hombre, se cumplieron las profecías y hablamos de redención y gracia. Y por si te quedó alguna duda, fíjese en esto. Cuando dice de la familia de David, que Jesús iba a salir de la familia de David, en Isaías 11:1, 740 a 680 antes de Cristo, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando del nacimiento de Jesús.
Génesis 49:10, 15 siglos antes, 1500 años, el cetro no se apartará de Judá, lo dijo Jacob, el papá de Judá, el que se juntó con Tamar, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. El cetro significa la autoridad, no se apartará de Judá hasta quien venga a quien le pertenece. ¿A quién le pertenece? A Jesús. A Jesús le pertenece. Y bueno, nació en Belén, ya lo vimos, me queda 750 años, lo más lejano del toncón, o sea, del tronco de la familia de David, saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Es decir, del viejo Israel nace un nuevo hijo, ahora llamado Jesús, quien da origen a una nueva iglesia, donde estamos nosotros, no por mérito, no por apellido, sino solamente por gracia. Bueno, recuerda oír, leer, estudiar, memorizar y también meditar y obedecer la palabra. Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.